Hola, bienvenidos a una nueva edición de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Vivencio Barrios, cardiólogo clínico del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El doctor Barrios es coautor del interesante trabajo titulado Utilidad de un policomprimido cardiovascular en el tratamiento de pacientes en prevención secundaria en España, un estudio de coste-efectividad. Hola y gracias por estar aquí hoy, Vivencio. Cuéntanos, por favor, cómo se ha ocurrido la idea de llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias. Bueno, la idea de hacer este estudio era un poco valorar y ver en números si había coste-efectividad en el tratamiento con un policomprimido. Teníamos experiencia previa, o tenían experiencia previa mis compañeros, de haber hecho algunos estudios en Reino Unido demostrando que la utilización de un policomprimido, evidentemente facilitando la adherencia, puedes facilitar por tanto los beneficios clínicos y ser al final coste efectivo. Queríamos demostrar si con números, con el Sistema Nacional de Salud, realmente el policomprimido, conocido como trinomia, con la combinación de ácido acetilsalicílico a dosis de 100 miligramos, de ramipril a dosis de 10 miligramos y de atorvastatina a la dosis de 20 miligramos, podía ser coste eficaz con respecto a la utilización de los monocomponentes. Así que con ese proyecto, con esa idea, nos planteamos hacer un estudio viendo los números, a ver si encajaban o no encajaban en lo que nosotros pensábamos. Indudablemente los números eran favorables porque demostrando una mayor adherencia podemos tener mejores resultados clínicos y al final esta utilización del policomprimido se traduce en beneficios clínicos claros por una mejor adherencia que se ayudan, como digo, de una coste efectividad. Y a estos resultados, ¿cómo habéis llegado? ¿Qué metodología habéis empleado? Pues hemos utilizado el clásico método de Markov, que analiza cómo pueden ser las perspectivas después de un paciente que ha sufrido un infarto de miocardio, que puede tener una serie de complicaciones cardiovasculares, puede padecer otro síndrome coronario agudo, puede padecer un ictus, puede padecer insuficiencia cardíaca, puede padecer una muerte cardiovascular, y contemplando estos eventos clínicos que puede tener, cuáles serían las perspectivas con el tratamiento preventivo de esas complicaciones cardiovasculares, utilizando las tres familias de fármacos que hemos comentado: la antiagregación en base a ácido acetilsalicílico, el IECA en base a la utilización de ramipril o la utilización de estatina en base a la utilización de atorvastatina a 20 miligramos. Bien, pues con este diseño del modelo de Markov pudimos analizar cuáles eran los resultados clínicos, asumiendo que la adherencia al tratamiento con policomprimido iba a ser claramente superior a la adherencia que se observa con los monocomponentes, como ya ha sido demostrado en diferentes estudios y en un metaanálisis muy reciente. Con esta metodología nosotros hicimos los cálculos de cuánto sería el coste de un tratamiento con policomprimido, cuál sería el coste con los monocomponentes, y los resultados clínicos fueron realmente muy llamativos en favor del policomprimido. Más allá, hicimos además otros escenarios, digamos un poco más desfavorables hacia el policomprimido, como podría ser, por ejemplo, que la adherencia no fuera a los 3 medicamentos, sino a 1 o a 2 o a ninguno de los medicamentos del monocomponente, o que pudiéramos tener una pérdida de adherencia de forma continua en vez de lo que habitualmente se establece, que es una pérdida de adherencia que se establece ya como una mesetización de la pérdida de adherencia en un determinado momento. Bueno, pues contemplamos también la posibilidad de que la adherencia se fuera reduciendo de forma progresiva, de forma casi indefinida, durante los 10 años que podía durar el diseño del estudio. También contemplamos los diferentes precios, pensamos qué ocurriría en un escenario en que el policomprimido costara el doble de lo que cuesta ahora mismo en nuestro mercado farmacéutico español. Pensamos también qué podría ocurrir si los monocomponentes que constituyen el policomprimido redujeran su precio a la mitad. Bueno, pues en todos estos escenarios teóricamente más desfavorables, el policomprimido seguía siendo coste efectivo. Por tanto, los resultados eran muy claros en el sentido de que la utilización del policomprimido puede ayudar claramente a la adherencia, y eso puede ser una estrategia claramente coste efectiva en el tratamiento de los pacientes en prevención secundaria. Por tanto, los hallazgos principales los podemos resumir en 2 puntos: estudio de coste-efectividad en el conjunto de pacientes y en grupos o un subgrupo desfavorable en cuanto a la adherencia terapéutica, que no es fácil de alcanzar, la adherencia, dicho sea de paso. Efectivamente, yo creo que es el punto fundamental, es decir, todos tenemos la concienciación de que realmente el paciente, después de un síndrome coronario agudo durante un tiempo, es muy adherente al tratamiento, pero una vez pasado la fase más aguda,
o subaguda, el paciente tiende a desvincularse un tanto del tratamiento, tiende a perder adherencia, y la posibilidad de administrar en una sola cápsula los 3 principios activos que pueden ser realmente muy útiles desde el punto de vista de prevención cardiovascular, pues puede facilitar la adherencia al tratamiento y por tanto al final resultar beneficioso desde el punto de vista clínico. Por el diseño del policomprimido se contempló además 3 fármacos o 3 grupos de fármacos que hubieran demostrado reducción de mortalidad en diferentes ensayos clínicos. No se eligió al azar cualquier IECA, se eligió ramipril, no se eligió al azar cualquier estatina, se eligió atorvastatina, no se eligió cualquier antiagregante, se eligió el ácido acetil salicílico. Y en todos estos casos, pues le contempló, como decía, cuál podían ser los resultados clínicos, contemplando la administración del policomprimido frente a los monocomponentes. Yo creo que el mensaje, como muy bien dices, es que los pacientes, sobre todo aquellos en los que uno puede asumir que la adherencia va a ser menor, si realmente esos 3 fármacos a esas dosis son adecuadas, pues probablemente se favorezcan mucho de la utilización de esta fórmula galénica de una sola cápsula. Y la translacionalidad de este estudio con simulación, ¿qué implicación clínica tiene desde vuestra perspectiva después de resumirnos estos hallazgos, estas conclusiones del estudio? La implicación clínica yo creo que además también enlaza muy bien con el documento de posicionamiento que la propia Sociedad Española de Cardiología hizo para la utilización del policomprimido. También encaja muy bien con lo que las propias guías de prevención cardiovascular publicadas este mismo año dicen sobre la utilización del policomprimido, y la trascendencia clínica, en definitiva, lo que nos viene a posicionar es que esta es una herramienta, no es un nuevo tratamiento, no es una no es una nueva familia de fármacos, sino simplemente es una estrategia terapéutica que nos puede ayudar mucho al tratamiento de los pacientes en los cuales uno puede asumir que la adherencia va a ser menor. En definitiva, lo que al final esa traslación clínica nos hace es facilitar la cumplimentación al paciente con cardiopatía isquémica crónica, o también incluso podría ser asumible a aquellos pacientes en prevención primaria de muy alto riesgo, donde estuviera indicado la utilización, por ejemplo, de antiagregación, más la utilización de un IECA, más la utilización de una estatina. Por tanto, yo creo que el mensaje clínico es que tenemos una estrategia terapéutica, como decía Valentín Fuster hace poco en una presentación, que realmente puede facilitar la cumplimentación, y al final, por tanto, esa cumplimentación se va a traducir en beneficios clínicos al paciente. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta edición de vídeos de lector de Revista Española de Cardiología.